Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Proverbios capítulo 14. Proverbios en el capítulo 14. Es una bendición poder estar en la iglesia una vez más. Después de algunos días de confinamiento, de estar en casa. Amén. Y qué bendición que podemos estar reunidos aquí en esta tarde. Proverbios en el capítulo 14, por favor. Y en el versículo 12, Proverbios capítulo 14, y en el versículo 12, por favor, acompáñame. Proverbios capítulo 14, y en el versículo 12. ¿Mande? Proverbios 14. Proverbios 14, 12. Amén. La mujer sabia edifica su casa. Amén. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Me contesta con un amén, por favor, cuando lo tengan, hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y voy a leer hasta el versículo 14. Síganme con su vista, después vamos a orar. Dice así la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Padre celestial, rogamos tu presencia entre nosotros en esta tarde, Señor. Yo no puedo hablar al corazón. Eso solamente es un trabajo que solamente usted puede hacer. Señor, no pretendo hablar palabras mías, sino solamente palabras tuyas. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Permite que podamos ser edificados y también que pueda ser predicada tu palabra con fluidez. Quita este siervo inútil y sea usted quien hable de los corazones. Gracias te damos en Cristo. Amén. En la Biblia, queridos hermanos, incluso en estos versículos que hemos leído, la palabra de Dios menciona el camino. Es decir, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parecen derechos. Si bien no hablamos de caminos como veredas, o no hablamos caminos como calles o callejones, tal vez no hablamos senderos por las montañas, no hablamos de ese tipo de caminos. Dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parecen derecho. Es decir, hay actitudes, hay ciertas enseñanzas, incluso hay ciertas maneras de conducirse en la vida que al hombre le parecen derechas, pero su fin es camino de muerte. Dice el versículo 14 que de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Es decir, no por donde la calle que transita todos los días, sino su manera de conducirse, su manera de actuar. Esos son los caminos. Y dice la palabra de Dios que de sus caminos será hastiado el necio de corazón. En la Biblia encontramos más de 700 referencias acerca del camino. Si usted busca en una concordancia la palabra camino, va a encontrar más de 700 resultados. En Génesis capítulo 5 versículo 22, no tiene que ir allá, voy a ir rápido con estos versículos, son algunos versículos, no son 700, amén, pero son algunos de los versículos que he podido tomar de la concordancia. En Génesis capítulo 5 versículo 22, la palabra de Dios dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
En Génesis capítulo 6 y el versículo 9, la palabra de Dios dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En el versículo 12 de ese mismo capítulo de Génesis dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En Éxodo capítulo 18 versículo 20 dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. En Éxodo 33:13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. En Salmos capítulo 1 versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En el versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En Salmos 17:5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. En Salmos 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. En Salmos 25:4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. En Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. En Proverbios capítulo 2 versículo 12 dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. El versículo 13 dice: que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Y así podríamos ir a lo largo de la palabra de Dios. En muchos proverbios, muchos salmos, en Eclesiastés encontramos mucho acerca de los caminos del hombre, de los actuar del hombre, de la vida de los hombres. En la vida de los hombres hay decisiones. La vida de los seres humanos está llena de decisiones. La palabra de Dios dice una vez más, 14:12 dice de Proverbios, dice: hay camino que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien será el contento suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Tiene que ver con decisiones, tiene que ver con prudencia, tiene que ver con hablar la verdad, tiene que ver con los caminos de Dios, con los actuares de Dios, con los caminos de Cristo, con los ejemplos de Cristo, con los ejemplos que la Biblia nos habla acerca de los siervos de Dios. Hay camino que al hombre le parecen derechos. Sí, es cierto que todos nosotros tenemos caminos. Todos nosotros vamos por caminos todos los días de nuestra vida. Algunos son caminos de hipocresía, otros son caminos de oscuridad, de maldad, otros son caminos limpios. Pero la verdad es que cada uno de nosotros vamos por caminos todo el tiempo. Vamos por caminos. Aún el que decide: ay, me voy a quedar en mi casa para no andar por caminos malos. Pero es que no se refiere a que vas a andar literalmente por caminos, que vas a caminar por caminos, sino que tu actuar es un camino, tus decisiones son un camino. Pero la palabra de Dios dice: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. La toma de decisiones, hermanos, es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos.
Por ejemplo, a nivel laboral, a nivel familiar, en nivel sentimental o empresarial. La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción entre las disponibles, un camino entre los disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial, aun cuando no hay un evidente conflicto latente. Mire lo que dice en Génesis capítulo 9 y versículo 18. Por favor, acompáñame allá, queridos hermanos. Proverbios capítulo 9 y el versículo 18. Perdón, Génesis. Dije Proverbios, ¿verdad? Perdón, es Génesis capítulo 9, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, un camino que para Noé parecía derecho, pero tuvo un mal final. Versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su, ¿qué dice, hermanos? De su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Un hombre que leímos hace rato que había caminado con Dios, que sus caminos habían sido con Dios, pero ahora está tomando una mala decisión. Dice que plantó una viña y que bebió del vino y se embriagó y estaba ahí desnudo en su tienda. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay decisiones que a los hombres le parecen derechas, pero su fin es camino de muerte. Hay rumbos, hay situaciones, hay actitudes que al hombre le parecen derechas, que al hombre le parecen justas, pero su fin es camino de destrucción, es camino de muerte, es camino de pecado. Mire lo que dice en Génesis 25:27, por favor. Génesis 25:27. La palabra de Dios nos habla aquí acerca de Esaú. Génesis 25:27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mire lo que dice el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Más adelante, si usted lee el capítulo 26 y el capítulo 27, allí en el capítulo 27 habla cuando Jacob usurpa el lugar de Esaú, que
motivado por su madre, ayudado también por su madre, Rebeca fue puesto con pelos de animales, y entonces fue y se presentó a Isaac. Isaac lo bendijo, pero después hubo un gran conflicto, un gran problema. Esaú quería matar a su propio hermano por una mala decisión que no consideró, o que él consideró que era derecha, que era buena. Uy, qué oferta. Vengo bien cansado, no he comido, tengo mucha hambre. ¿Qué oferta? Un plato de lentejas, un plato de guiso por mi primogenitura. Es como cuando vamos a comprar 2 por 1, amén. ¡Wow! ¡Qué oferta! O que están los blanquillos ahí en el Soriana o en el Calimax a 30 pesos la cartera. ¡Uy, qué oferta! Esaú consideró una buena oferta, pero no consideró el camino de destrucción, el camino de mal. Todos nosotros tomamos caminos. Mire lo que dice en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 10. 1 de Samuel 15, 10. 1 de Samuel capítulo 15 y el versículo 10. ¿Cómo están los hermanos en las redes sociales? ¿Si hay alguien todavía o ya se fueron todos? 1 de Samuel capítulo 15 versículo 10 dice así la palabra de Dios: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Samuel entonces dijo: pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos de víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. A veces parecen caminos derechos, a veces parecen caminos piadosos. Saúl consideró piadoso el perdonar la vida de lo mejor del botín, de las ovejas y de las vacas, y perdonarle la vida al rey de Amalec, cuando Dios le había dicho: destruye todo. A veces los caminos perversos se visten, escúchame bien, hermanos, a veces los caminos perversos se visten como caminos piadosos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay caminos que al hombre le parecen piadosos,
pero su fin es camino de muerte, es camino de destrucción. Mire lo que dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mando. ¿Sí voy bien? Y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Hay caminos que parecen piadosos, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay a veces en nuestras vidas decisiones que parecen o aparentan piedad, pero usted sabe muy bien que es un camino de destrucción, que es un camino de muerte. Pastor, no voy a ir a la iglesia el domingo. ¿Por qué, hermano? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún problema? Sí, pastor, voy a ir a hablarles de Cristo a mi familia. Oh, es un camino que parece piadoso, pero la palabra de Dios dice: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Parece piadoso ir a hablarle de Cristo a tus familiares. Pero su fin es camino de muerte, es camino de destrucción, es camino de separación. Dios desechó a Saúl para que no fuera rey. En la Biblia encontramos muchos consejos, hermanos. Encontramos muchos consejos, muchos versículos acerca de tomar buenos caminos, de tomar buenas decisiones en nuestra vida. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 18, versículo 15. Proverbios capítulo 18, versículo 15, por favor. Proverbios 18, 15. Proverbios capítulo 18, versículo 15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Tenga cuidado, hermano, lo que guarda en su corazón. La palabra de Dios dice que de toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él emana la vida. Dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Tenga cuidado con lo que escucha. Hay muchos cristianos que se la pasan viendo programas como Ventaneando o Laura en América, o se la pasan viendo La Rosa de Guadalupe, o están adictos las hermanas a las novelas. Tenga cuidado con lo que escucha. El oído de los sabios busca la ciencia. En vez de estar mirando las novelas, póngase a ver las predicaciones en el Facebook. Amén. Tremenda predicación en la mañana. Lo que a Dios le complace. Lo que a Dios le complace. Fíjese que yo iba a predicar un mensaje similar. De alguna manera Dios no me dio paz. Y escucho al pastor, y sin duda Dios tiene todo preparado. Amén. El corazón de los sabios, el corazón del entendido adquiere sabiduría. La palabra de Dios dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche. Es la voluntad de Dios que nosotros
adquiramos sabiduría. Para que tomemos nuestros caminos con sabiduría. Para que la sabiduría de Dios sea quien guíe nuestro caminar, nuestro andar, nuestro camino, hermanos. Mire lo que dice el capítulo 17, versículo 27, ahí atrásito. Esto no lo traía aquí apuntado, pero es bueno, amén. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado como sabio. Si usted no sabe un tema, mejor cállese. Amén. Discúlpeme que se lo diga de esa manera. Pero si no entiende, si usted no sabe, si no está seguro del tema, si usted no ha estudiado personalmente el tema del cual usted está platicando con alguien más, mejor cállese. Porque puede ser que confunda a la otra persona y que esa persona vaya por la vida profesando esa doctrina que ni siquiera usted estudió, ni siquiera la otra persona estudió. Cimentado solamente en palabras. Ay, es que lo escuché en una predicación. Los predicadores también nos equivocamos, amén. 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 Al menos los predicadores deben decir amén. Apóyenme, hermanos, amén. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Debemos tomar buenas decisiones. Dios quiere, es la voluntad de Dios que tomemos buenas decisiones, que tengamos sabiduría, que obtengamos, que adquiramos sabiduría, que nuestros oídos busquen la ciencia. Pero no la ciencia no la ciencia, hermanos, como las doctrinas de los científicos de que Dios no existe y todas esas barbaridades, sino la ciencia de Dios, las doctrinas de Dios, lo que la Biblia habla acerca de Dios. Qué bendición la escuela dominical, amén. ¿Qué aprendieron en la escuela dominical? Alguien que me diga rapidito, pastor. ¿Perdón? La existencia de la Trinidad. Wow. Eso es ciencia. Es la doctrina de Dios. Dios es Espíritu. Dios es Hijo. Dios es Padre. Es como el agua, hermanos. Muchos usamos este ejemplo cuando evangelizamos. Es como el agua. El agua la podemos tener en 3 fases. Líquida, gaseosa y sólida, pero sigue siendo agua. Un triángulo tiene 3 lados. 3 lados iguales. ¿Son 3 triángulos? Es uno solo. Es como Dios. Dios es un solo Dios en 3 personas. Esto es ciencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Continuamos, hermanos. Mire lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 5. Santiago capítulo 1 versículo 5. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice así la palabra del Señor, hermanos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. ¿Y qué dice, hermanos? Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Wow, qué tan fuerte versículo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como he conocido hermanos bipolares. Como he conocido hermanos bipolares. Que no cumplen lo que prometen,
que es inconstante en todos sus caminos, de doble ánimo, mentirosos, hipócritas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si alguno está falto de sabiduría, pídala. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay camino que al hombre le parecen derechos, pero no es la sabiduría del hombre la que, no es la sabiduría, no es la actitud del hombre la que honra a Dios, sino Dios debe ser honrado en nosotros, queridos hermanos. Es decir, que otras personas honren a Dios al vernos a nosotros. Hay camino que al hombre le parecen derechos. Hay sabiduría que al hombre le parecen derecha. Pero su fin es camino de muerte. Es camino de perdición. Es camino de separación eterna. Hay quienes siguen religión. Hay quienes siguen a un hombre. Hay quienes siguen una secta o una doctrina. Siga a Dios. Siga a Jesús. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguna religión le puede salvar. Ninguna iglesia en particular le puede salvar. Ningún pastor, ningún misionero, ninguno de los que se dicen ser apóstoles le puede salvar. La salvación está en Jesús. No sea sabio en su propia opinión. Tema a Jehová y apártese del mal. Si está alguno falto de sabiduría, pídala a Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 4 al 6, acompáñame por favor. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y en el versículo 4, por favor, al 6. Capítulo 3, versículo 4. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus, ¿qué dice, hermanos? Tus caminos, y Él, ¿qué promete hacer? Enderezar sus veredas. Confíe sus caminos a Dios. No confíe en su propia opinión. No confíe en su propia sabiduría. No confíe en que a usted le parece ese camino derecho. Encomienda a Jehová su camino. Reconózcalo en todos sus caminos, y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Yo tengo que confesarles que hoy en la mañana tuve una lucha conmigo mismo. Cuando estaba depositando el sobre del diezmo, dije, esta semana pasaron por mis manos más de 4,000 pesos. ¿Dónde están? No sé. Tal vez en la panza, o ya se fueron a la fosa. Yo estaba pensando, nomás voy a diezmar los 220 de mi sueldo. Pero Dios me recordó y me dijo, acuérdate que el domingo fuiste a Tijuana, hiciste un viaje y cobraste 1,200 pesos. Sí es cierto, Señor, pero invertí 200, eché 200 para la gasolina. Seas miserable. Créame que clarito lo escuché. No seas miserable. Señor, está bien. En esta misma semana recibí otro dinero como un apoyo, vamos a decirlo así. Cierta persona había ido de vacaciones a la Ciudad de México, me encargó sus perros. Tenía yo que estar yendo todos los días a darles de comer a los perros.
aunque yo no le cobré absolutamente nada, esa persona quiso regalarme dinero. Y estaba así como, ay Señor, ¿eso también cuenta? Eso es miserable. Dios nos da salud. Dios nos bendice todos los días. Nos da las fuerzas para trabajar. Pero somos bien miserables. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, no diezmamos o no ofrendamos para que Dios nos bendiga. Ofrendamos y diezmamos para honrar a Dios. Cuando honramos a Dios, Dios se encarga de bendecirnos. Es automático, hermanos. Es automático y no se puede cambiar. Dios no cambia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay quienes piensan que es un camino derecho robarse la ofrenda o robarse el diezmo, robarse la ofrenda de misiones. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dios no necesita tu dinero. ¿Escuchó? Dios no necesita tu dinero. Pero Dios quiere ver tu corazón, que tu corazón está dispuesto a honrarle a Él, y entonces Él bendice. Nosotros le echamos con una palada y Él nos regresa con una retroexcavadora. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. No nos falta comida, no nos falta vestido, tenemos abundancia, estamos llenos, y tus lagares rebosarán de mosto. Versículo 11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Si usted busca largura de días, riquezas y honra, preocúpese por obtener sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío a los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado en ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos.
La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá a la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a las humildes de la gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y podemos continuar. Todo el capítulo 4 habla acerca de los beneficios de la sabiduría. Encomienda a Jehová su camino y Él enderezará sus veredas. No se apoye en su propia opinión. Tema a Jehová y apártese del mal. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos. Necesitamos tu guía. Necesitamos la luz de tu Espíritu para alumbrar nuestros caminos. Ayúdanos, mi Dios, a adoptar sabiduría en nuestro corazón, para que todo sea conforme a tu voluntad, para temerte a ti, para tener largura de días, para tener riqueza, etcétera, etcétera. Ayúdanos a honrarte con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Ayúdanos, mi Dios, nos encomendamos en tus manos, dice la invitación. ¿Por qué no se arrodilla, hermano, y le pide al Señor sabiduría? Tal vez usted reconozca que sus caminos tarde o temprano tendrán un camino de perdición, un resultado de perdición. ¿Por qué no se arrodilla? ¿Por qué no se postra y le pide al Señor que bendiga su camino, que bendiga su caminar, que le ayude a cambiar de rumbo, a caminar conforme a la voluntad de Dios? Tal vez usted diga, yo no estoy seguro de que cuando muera iría a la gloria. La palabra de Dios dice que su camino, que el camino por el cual usted está yendo es un camino de perdición, es un camino que tarde o temprano le llevará al infierno de fuego por la eternidad. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? ¿Porque Dios no nos ama? No. Porque es lo que merecemos por haber afrentado, por haber ido en contra de la ley de Dios. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado, todos hemos fallado. No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una. Dice que se hicieron inútiles y que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios también dice que todos nosotros estamos separados de Dios, que la paga, la consecuencia de los pecados es la separación eterna de Dios. Hemos pecado y merecemos el infierno de fuego por la eternidad. No es porque yo lo diga, no es porque yo así quiera, es porque la ley de Dios así lo demanda. Pero Dios en su amor y en su misericordia decidió darnos una salida, darnos un rescate. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. A pesar de que somos pecadores, merecemos el infierno de fuego por la eternidad. Dios no quiere que vayamos a ese lugar. Y entonces Él preparó una salida. Él preparó un escape para nosotros. Y Él ahora nos da dos opciones. Pagar nosotros mismos por nuestros pecados en el infierno, o dejar que Cristo pague por nosotros, que Cristo haya pagado por nosotros. Dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna. Esto quiere decir el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. La salvación solamente está en Cristo. No está en medio de tus obras, no está por medio de la iglesia ni del pastor. Está solamente por medio de Cristo. Dios quiere que tú clames a Él. Si tú no estás seguro de que cuando mueras irías a la gloria, te invito a que te asegures lo más pronto posible. Pídele a Dios que te salve, pídele perdón por tus pecados e invítale a tu corazón. Si esto haces, déjanos saberlo y déjanos gozarnos con ustedes
enviarnos un mensaje a la página. Hable directamente con nosotros. Gracias, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a considerar nuestros caminos, nuestras decisiones día con día. Gracias en Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.